Bienvenido a nuestra capacitación sobre la importancia de la inclusión. Esta capacitación se brinda de forma gratuita por medio del Centro de Capacitación e Información de Padres de Luciana, un programa de Families Helping Families of Greater New Orleans. El Centro de Capacitación e Información para Padres de Luciana es una subvención financiada con fondos federales a través del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Families Helping Families of Greater New Orleans ofrece más de 100 seminarios web y capacitaciones en persona durante el año sobre la educación especial y temas relacionados con la discapacidad. Le invitamos a consultar nuestro calendario de eventos en el www.fhfogno.org. Visítenos de manera regular y matricúlese para cualquier capacitación futura que pueda ser de su interés. También le invitamos a solicitar entrenamientos específicos que actualmente no ofrecemos, ya que si usted está pensando en algo de ellos, probablemente alguien más también lo esté. Parte del éxito es tener alianzas con otros que promuevan la misma ideología que nosotros. Creemos que todas las personas con discapacidad, independientemente de su gravedad, tienen derecho a vivir una vida plena y significativa en un ambiente menos restringido y en la mayor medida posible. Reconocemos que esto puede verse diferente en muchas personas. Sin embargo, creemos que la exclusión es inaceptable como objetivo a largo plazo. Nuestros socios estatales incluyen la Red de Centros de Familias Ayudando Familias. Nosotros somos uno de los 10 centros independientes de familias ayudando familias en el estado de Luisiana. También contamos con la subvención del Centro de Información de Salud de Familias a Familias, el cual es un programa de BayouLand. Familias Ayudando Familias ayuda a estas personas que tengan niños recién nacidos hasta jóvenes de 26 años que tengan necesidades especiales de atención médica, problemas mentales o de comportamiento, discapacidades o preocupaciones médicas. También contamos con el apoyo de la Red de Defensa del Consejo de Luisiana, conocida en sus siglas en inglés como la CAN. Esta es una red de defensa de base que aboga por servicios y apoyos individuales para familias y que lleguen a obtener una educación inclusiva. Al final de esta diapositiva le estaré brindando todos los enlaces para su uso y referencia. Me gustaría empezar por cubrir estos acrónimos, los cuales estaré utilizando durante esta capacitación para que comprenda el significado de cada uno de ellos. IDEA o IDEA se refiere a la Ley de Educación para Individuos con Discapacidad, la cual es una ley federal de educación especial. El LRE se refiere al ambiente menos restringido, o sea, el lugar donde su hijo deberá recibir su educación. El FAPE o FAPE se refiere a una educación pública, apropiada y gratuita. El IEP es un programa de educación individualizado y este dirige todos los servicios de educación especial y los servicios de ESY. El IFSP se refiere a un plan de servicio familiar individualizado. Este es el plan que tienen los bebés y los niños pequeños que reciben servicios a través del programa de Early Steps. La LEA es una agencia de educación local, también conocida como el sistema escolar. Por ejemplo, las escuelas de la parroquia de Jefferson se consideran una organización LEA. Vamos ahora a concentrarnos en el tema de hoy, la importancia de la inclusión.
¿Qué criterios deben cumplir los niños con discapacidad para ser incluidos en la educación general? Empecemos. Cuando hablamos de inclusión, nos referimos a que un alumno sea incluido en una clase de educación general y que éste trabaje con el plan de estudios de educación general que aquellos otros estudiantes que no tienen discapacidad usan y del cual aprenden. Los niños con discapacidades no tienen que probar que pueden ser incluidos. Punto. No existe ningún criterio ni tampoco existe ningún requisito con que deban cumplir. Usemos esta analogía. Imagínese que acaba de nacer y su primer hogar ha sido una prisión. Antes de poder salir de prisión, primero tendría que demostrar que sabe cómo funcionar en la sociedad y tendría que demostrar si conoce las leyes, que sabe llevarse bien con los demás y que sabe distinguir lo correcto de lo incorrecto. Sin embargo, las únicas personas que normalmente ya conocen todo esto son aquellas que han estado fuera de una prisión. El comportamiento sería muy diferente cuando se compara el estar en prisión o fuera de ella. Entonces, póngase a pensar, ¿cómo se supone que debe de aprender estas cosas? El obligar a niños a ser segregados hasta que puedan demostrar que son dignos o capaces de estar en una clase de dedicación general no es diferente a que usted esté encerrado en una prisión hasta que pueda demostrar que usted es capaz de ser un buen ciudadano sin acceso a las instrucciones de cómo llegar a serlo. Entonces, entremos en detalles en esta capacitación. Hoy tenemos 4 objetivos claves para ver. Primero, solo hablaremos sobre el concepto de la inclusión. ¿Qué es realmente la inclusión? ¿Por qué querría la inclusión usted para su hijo? Luego, veremos lo que es ser concluido según las investigaciones sobre la inclusión y veremos algunas razones comunes para no incluir a niños con discapacidades y lo que a veces se catalogan como excusas. Luego, veremos cómo la ley de IDEA, que es la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, dirige y exige servicios de educación especial en los Estados Unidos. El propósito de esta ley es incluir a los estudiantes con discapacidades en la escuela, educarlos lo suficientemente bien para que ellos también puedan participar del sueño americano. Existen referencias muy claras y específicas acerca de la inclusión en la ley. Aunque la inclusión no es obligatoria por la ley, veremos la estructura de cómo la ley de IDEA promueve la inclusión. Finalmente, en esta capacitación analizaremos los 6 conceptos claves incluidos bajo la ley de IDEA y cómo usarlos mientras exploramos la inclusión con su equipo escolar. ¿Qué significa la palabra inclusión? Según la definición del diccionario de Merriam-Webster, este es el acto de ser incluido y la capacidad de formar parte de algo. Entonces, este es un concepto muy útil ya que el aprendizaje se define también como el acto de asimilar o comprender individualmente o en grupo. Entonces, analicemos las siguientes palabras para ver qué dicen acerca de lo que debe ser la inclusión en un salón de clases. La palabra con. La inclusión se trata de estar con el otro. Se trata de formar y fomentar relaciones. Cuidado. Esto se refiere al cuidarnos unos a otros. Significa el estar afiliado a algo. Involucrado. Esto se refiere al hecho de alentar a todas las personas a participar al máximo nivel dentro de su capacidad. Esto se le conoce también como el aprender. Socios. El ser socios implica igualdad.
Membresía. La membresía es ser parte de algo, juntos, apoyándose mutuamente. Y la palabra valor, la cual se refiere al ser apreciado o valorado por nuestros talentos y cualidades, el ser visto como contribuyente valorado por algo. Ahora, piensa en todas estas palabras: con, cuido, involucrado, socios, membresía y valor. Suena como algo que deberíamos desear, ¿no? La inclusión es una palabra grande que transmite muchos significados diferentes. La inclusión transmite la idea que sabemos apreciarnos mutuamente, vemos los talentos y las cualidades de otros y valoramos estar juntos. La inclusión habla de la importancia de establecer relaciones y del derecho de cada persona a ser una parte valiosa de su comunidad. Se trata de sentir que es parte de algo, porque usted es parte de algo. Ahora, seamos honestos. ¿Quién no querría sentirse incluido? Quiero hacer un hincapié muy claro en cuanto a la palabra inclusión. Su hijo tiene derecho a una educación pública gratuita y adecuada, garantizada por medio de la ley del FEIP. La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades prefiere que la educación de su hijo tenga lugar en el aula de educación general, incluido con sus compañeros sin discapacidades. Esta preferencia se expresa por medio de la disposición de la Ley de Medio Ambiente Menos Restrictivo, conocida como la LRE. El núcleo de estas disposiciones dice que cada agencia pública debe garantizar lo siguiente. Número 1. Bajo la máxima medida apropiada, los niños con discapacidades deben ser incluidos en las instituciones públicas o privadas u otros centros de educación. Y número 2. Las clases especiales, la segregación de los niños con discapacidades en el ambiente educativo regular ocurre solo la gravedad de la discapacidad es tal que aún con las ayudas y servicios complementarios en la educación regular no se puede lograr el aprendizaje satisfactoriamente. Desafortunadamente, vemos que los estudiantes con discapacidad son aislados o segregados con demasiada frecuencia antes de que se les brinde el apoyo y los servicios necesarios. La inclusión efectiva puede ocurrir cuando se brinda el apoyo necesario en salón de clases de educación general. La inclusión parcial es una segregación parcial y eso no es lo que la ley de IDEA prefiere, aunque la ley lo permite cuando se considera necesario. A menudo, la clave para una inclusión exitosa viene siendo el uso de ayudas y servicios complementarios. La falta de estos a menudo conduce al fracaso y a la creencia de que la inclusión no puede funcionar. Quiero asegurarme que usted está comprendiendo el concepto de lo que es la inclusión y cómo se siente. Por lo tanto, vamos a aclarar nuestra definición un poco más, ya que esté incluido o que acaso usted esté excluido. Según la definición de inclusión que descubrimos anteriormente, que se reduce al llegar a ser parte y sentirse parte de algo, existen muchas diferencias entre lo que es la inclusión y la exclusión. Miremos los primeros puntos aquí. En un modelo de exclusión, no todos somos vistos como miembros iguales con el mismo valor o capacidad. Las diferencias son vistas como muchas debilidades, pero cuando hay una verdadera inclusión, donde todos somos bienvenidos, usamos nuestros talentos y cualidades como las otras personas. Cuando existe la exclusión, esos talentos ni siquiera tienen la oportunidad de ser valorados. Cuando hay inclusión, contribuimos y aportamos valor a la comunidad. Esto es bueno. Esto nos hace mejor. Piense en la escuela.
¿Cree que los estudiantes con discapacidades son realmente valorados como otros? ¿Cree que el mensaje es que los dones, talentos y cualidades de todos son importantes? Cuando existe la exclusión, se toman decisiones sobre lo que se aprenderá o no y si se considera lo que se puede o no aprender. Cuando usted cree que el concepto de la inclusión y cree firmemente que todas las personas pueden aprender, entonces usted pasa ese concepto también a su hijo. Si su hijo tiene una discapacidad o no, ¿se exponen todos los alumnos a las mismas oportunidades? ¿Usted como padre o madre de familia toma decisiones por uno de sus hijos y dejaría al otro a su suerte? Las personas que rodean a los hijos realmente creen que cada uno de ellos pueden llegar a aprender. Cuando vemos personas que creen que solo algunos deben contribuir, esto tiene un enorme peso sobre todos. Y cuando vemos que existe la inclusión y cómo todos creen que todas las personas tienen el derecho a hacer contribuciones, esto beneficia a la sociedad. Tomemos una escuela primaria, por ejemplo. Los alumnos de primer grado organizan el almuerzo anual para el Día de los Abuelos. Los alumnos del segundo grado organizan una obra musical para todos los niños. Los alumnos del tercer grado organizan la tienda de Navidad durante las vacaciones. Y los alumnos del cuarto grado patrullan los pasillos del colegio cuando los estudiantes del quinto grado también toman el papel de compañeros de lectura con estudiantes de primer grado. Los estudiantes con discapacidades deben estar completamente incluidos en todas estas actividades. Son miembros iguales y valiosos en una escuela. Cuando fomentamos la inclusión, reconocemos que todos tenemos la responsabilidad de la oportunidad a cada individuo de hacer su contribución. Todo el mundo, no solo un maestro ni solo un terapeuta, no solamente usted como padre o madre de familia, todos, el empleado de la tienda de comestibles, la familia sentada al otro lado del cine, los maestros de su hijo que nunca ha tenido, en fin, todo el mundo. Recuerde que la educación especial es un servicio, no una meta final. Ahora, espero que pueda ver lo importante que es la inclusión y cuáles son nuestras alternativas. ¿En qué foto preferiría ver a su hijo o a su hija? ¿Solo o apartado en el salón de clases? ¿O feliz y contento por sentirse parte del grupo en el salón de clases? Creo que la respuesta es clara. Pero aún así, sabemos que existen posibles razones para no incluir a niños y jóvenes con discapacidades. Analicemos algunas de las razones más comunes que hemos encontrado. Los padres tienen miedo, miedo a la intimidación, problemas de comportamiento, brechas o falta de una base académica y falta de recursos. Pero, ¿qué nos dicen las investigaciones hechas por los profesionales al respecto? Veamos entonces nuestro segundo objetivo de aprendizaje, los beneficios de la inclusión. Muchas veces escuchamos todas las razones por las que no funciona o no la inclusión. Y muchas veces los temores y nuestras aprensiones son válidas. No estoy tratando de descartar sus temores o su punto de vista, pero la realidad sobre este asunto es que hay beneficios para todos los niños que lleguen a aprender en un entorno inclusivo. Veamos ahora algunos de los mitos sobre la inclusión en contraste con las investigaciones hechas sobre la inclusión en las próximas diapositivas. Piense en las razones por las cuales su hijo necesita una clase especial para aprender.
Entonces, hay muchos padres de niños con discapacidades que piensan que sus hijos simplemente no pueden aprender en un ambiente regular, que porque es demasiado ruidoso, que estarían expuestos a demasiadas distracciones o que sus hijos no pueden aprender al ritmo de la instrucción regular. Muchos padres sienten que sus hijos necesitan un grupo más pequeño con el maestro y menos alumnos o que necesitan instrucción especial. Pero la investigación nos demuestra que los niños que necesitan una clase especial para aprender. De hecho, la investigación muestra que no existen ventajas palpables para un entorno en clase autónoma, no en el aprendizaje ni en el desarrollo de habilidades sociales. Esto es solo un estudio citado aquí, el cual fue conducido en los años 90. Pero piénselo de esta manera. Lo sabemos desde hace mucho, mucho tiempo. No han habido ningún tipo de investigaciones conducidas desde entonces que demuestren lo contrario. Al recibir una educación en un ambiente autónomo, no es académicamente o socialmente más fuerte como lo indica esta diapositiva. Para ser claros, toda práctica e investigación hecha desde los años 90 en adelante respalda el hallazgo de que la exclusión no está justificada ni que tampoco es efectiva para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Veamos el próximo mito. Mi hijo necesita una clase autónoma, él se siente seguro y cómodo allí. Esta es otra cosa que escuchamos de muchos padres de familias decir porque ellos tienen conceptos erróneos acerca de lo que es la inclusión. Hay muchos padres de niños con discapacidades que sienten que sus hijos necesitan estar aislados de sus compañeros de clase porque son médicamente frágiles o porque son muy tímidos, que no se comunican verbalmente o que son socialmente capaces a veces de compartir o por cualquier otra razón y que sus niños necesitan la seguridad de una aula autónoma. Pues adivine qué. La investigación muestra que solo por estar en un aula regular, los niños con discapacidades tienen una mejor autoestima. Solo por estar allí. Creo que esto se debe a que debe de ser incluido para motivarlo en cualquier aspecto, ya que esto suple la necesidad humana básica de conexión, intercambio y comunidad. También el ser incluido suple nuestra curiosidad natural sobre los demás y el mundo que nos rodea. Por supuesto, hay una mayor autoestima cuando se es parte de lo que está sucediendo. Su presencia es valorada y valiosa. Por eso le digo enfáticamente, todas las investigaciones hechas desde los años 90 así lo respaldan. Por lo tanto, debemos aceptar que muchas veces somos nosotros mismos como padres de niños con discapacidades que estamos bloqueando a que ellos experimenten lo que es la inclusión. Es normal el querer proteger a nuestros hijos y que sin darnos cuenta evitemos que algunos niños aprendan bien en un ambiente menos restringido. Incluso, usted puede pensar que si su hijo o hija está a nivel de grado o por encima del nivel de grado, no debería sufrir ningún atraso por estar con niños de discapacidad en el salón de clases. Entonces, ¿qué cree que le voy a mostrar? Esta investigación muestra absolutamente que esto es un mito. Veamos el hallazgo de esta investigación. El rendimiento es tan bueno o incluso mejor para los estudiantes típicos cuando son educados con niños con discapacidades. Imagínese, y aún mejor, la investigación ha demostrado que esto es cierto en la escuela primaria y secundaria. En todos los grados, los niños típicos tienden a tener mejores resultados cuando reciben educación inclusiva. Y por cierto, esos beneficios también se demuestran consistentemente para los estudiantes con discapacidades. También les va mejor
cuando se les incluye. Antes de pasar a nuestras próximas dos secciones que se cubren bajo la ley de IDEA, repasemos algunos puntos realmente claves que hemos cubierto hasta ahora. Número 1. Los niños con necesidades especiales tienen el derecho, sí, el derecho a participar en las mismas actividades y programas de vecindario y la comunidad a lo que los otros niños asistan. En este país, esto se le conoce como la igualdad de oportunidades. Ahora, esto no es siempre fácil, porque siempre habrán personas que no estén de acuerdo con esto. Pero es un concepto que vale la pena por el cual luchar. Es muy importante el encontrar a otros que sí están de acuerdo e involucrados por medios de sus esfuerzos. Número 2. Los niños deben tener acceso al apoyo que necesiten para obtener éxito y alcanzar su mayor potencial académicamente. Recuerda las imágenes que le mostré al principio. Si nuestros hijos no están incluidos, entonces están por definición excluidos. Como padres, es posible que tengamos que hacer mil malabarismos y ponernos creativos para visualizar o proyectar cómo se verían estos apoyos en el salón de clase. Pero a veces las ideas no tradicionales son las mejores. Número 3. Los niños traen sus dotes inherentes a sus comunidades. Usted debe creer y estar orgulloso porque su hijo o hija es un regalo para este mundo. Cada niño lo es. Creer esto le ayudará a ver la inclusión bajo una luz más positiva. Número 4. Los niños con discapacidad deben tener la dignidad de correr el riesgo. ¡Wow! Esto es algo grande y difícil de aceptar para muchos de nosotros como verdad. Ningún padre quiere ver que su hijo falle. Ningún padre o madre quiere ver a su hijo herido o humillado. Sin embargo, uno aprende mucho más al estar expuesto a fallar y lastimarse en el proceso de aprendizaje. Los niños con discapacidades no tienen que estar tan sobreprotegidos. Se les debe permitir experimentar el riesgo y todos los problemas y cómo las recompensas de superar estos riesgos valen la pena. Y número 5. Las comunidades deben apoyar la participación de nuestros hijos en todos los aspectos de la vida. Rodéese de personas en su comunidad que crean esto y trabaje para cambiar la forma de pensar de los demás en cuanto a la discapacidad, porque ahora conocemos los muchos beneficios de la inclusión. Todos los resultados y conceptos que hemos discutido son buenos, ¿verdad? Se valoran las mejoras en torno a la membresía, al ser parte de la comunidad y a la aceptación social. Mejoran las relaciones. Se obtiene un mejor conocimiento y habilidades al respecto. ¿Quién no quiere eso para sus hijos? Y cuando usted junta todos estos conceptos en un hecho que la inclusión puede y funciona, entonces usted podría ver resultados finales muy buenos y sobre todo para su hijo o hija, su comunidad, el Estado, los Estados Unidos y el mundo entero. Sabemos que la inclusión lleva a una vida en la que las personas con discapacidad son valoradas porque se respetan sus diferencias y existe tolerancia. También sabemos que la inclusión conduce a un círculo real de amigos para personas con discapacidades. Amigos que están allí porque quieren estar allí, no porque sean familiares o porque se les pague. La inclusión lleva al individuo con discapacidad a encontrar sus propios intereses, pasatiempos e incluso sus sueños más grandes. Y debido a que han crecido en un entorno desafiante, las personas con discapacidad que han sido incluidas prosperan por sus propios intereses y sueños
y pueden llegar a trabajar honestamente para alcanzar sus propios sueños. Sabemos que la inclusión conduce a una vida más independiente. Esto puede significar vivienda independiente, autocuidado independiente, opciones completas y más robustas. Sabemos que la inclusión puede conducir a opciones y oportunidades de empleo mucho mejores y más amplias. La educación de los niños con discapacidades fue un objetivo principal del Congreso al aprobar la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, también conocida como la Ley de IDEA. Esta es la ley federal que protege los derechos educativos de los estudiantes con discapacidad. La legislación federal exige que la educación especial para todos los niños elegibles en los Estados Unidos y en sus territorios, y si bien que la ley de IDEA no exige la inclusión en sí, sino que indica una fuerte preferencia para que la educación especial de estos estudiantes se desarrolle junto con sus compañeros sin discapacidad. La ley establece específicamente que para garantizar que todos los niños con discapacidades deben tener a su disposición una educación pública adecuada y gratuita, diseñada para satisfacer sus necesidades individuales y prepararlos para una educación superior, empleo y vida independiente. La ley de IDEA puede parecer simple en su propósito, pero es una gran ley que garantiza que los niños con discapacidades puedan acceder a la educación pública y que tengan adaptaciones y modificaciones para abordar sus necesidades individuales derivadas por su discapacidad. ¿Tiene un hijo con un plan de IEP? ¿Sabía que en realidad está protegido bajo la ley federal? IDEA es una ley educativa importante para que usted entienda. Si no conoce los conceptos básicos de la ley de IDEA, podemos ofrecerle otros cursos de capacitación diseñados para equiparlo con la información sobre esta ley. Ahora, antes de 1975, los servicios educativos para niños con necesidades especiales no estaban protegidos bajo esta ley. Entonces, si su hijo en aquel entonces tenía una discapacidad, era como un juego de dardos donde uno no sabía qué tipo de educación su hijo podría recibir en aquel entonces y si acaso lo recibió. Ahora, contamos con una ley que protege a todos los estudiantes con discapacidad. Hay 4 partes de la ley de IDEA y aunque no podemos analizarlas en detalles, quiero mostrarle de cómo se apoya la inclusión en cada sección de esta legislación. La parte A de la ley de IDEA incluye las disposiciones generales bajo esta ley, su propósito y definiciones relevantes de términos utilizados en la ley. Toda esta sección, la parte A de la ley de IDEA, cita investigaciones que el Congreso consideró al promulgar este proyecto de ley y es una lectura muy interesante si alguna vez tiene la oportunidad o el deseo de leerlos. La parte B de la ley de IDEA aborda la educación especial para niños de 3 a 22 años de edad y se implementa a través de nuestros boletines estatales como lo es el 1508, 1706 y el 1530. La parte C de la ley de IDEA es la parte que rige los programas de intervención temprana en todos los estados y territorios y se implementa en el estado de Luisiana como el plan de Early Steps. La parte D de IDEA incluye programas y actividades tales como la capacitación y desarrollo del personal, proyectos de investigación y centros de apoyos para padres. Es importante tener en cuenta que la ley de IDEA requiere específicamente al menos un centro de capacitación e información para padres en cada estado. La ley dice que los centros para padres deben ayudarles a comprender y a aprender
sobre las discapacidades y las necesidades educativas de sus hijos, cómo comunicarse de manera efectiva con el personal escolar, cómo participar en la toma de decisiones educativas y a aprender sobre los derechos de padres y cómo ejercerlos. La organización de Families Helping Families está patrocinada por medio de los fondos alocados por la parte D de la ley de IDEA, así como el Centro de Capacitación e Información para Padres de Luisiana. La ley de IDEA brinda una sección sobre hallazgos. En esta sección, el Congreso detalla las muchas razones para esta ley que provee la educación a niños con discapacidades. Existen muchos hallazgos adicionales que el Congreso aprobó por medio de la ley de IDEA, pero esta diapositiva acá le muestra el primer y más importante hallazgo. La discapacidad es una parte natural de la experiencia humana y de ninguna manera disminuye el derecho de las personas a participar o contribuir a la sociedad. Entonces, el Congreso dice además que este hallazgo mejora los resultados educativos para niños con discapacidades y que este es un elemento esencial bajo nuestra Política Nacional de Garantías a la Igualdad de Oportunidades, la participación plena, la vida independiente y la autosuficiencia económica para las personas con discapacidades. ¿Recuerda cuando estábamos viendo la diferencia entre inclusión y exclusión? Mire lo redactado aquí en la pantalla. Esto es ley. Igualdad de oportunidades sin exclusión. Sin igualdad de oportunidades no puede haber inclusión. Participación completa. Definitivamente un sello muy específico que caracteriza la inclusión. Una vida independiente y autosuficiente. Esto se relaciona con la parte de la inclusión que discutimos sobre no depender de las habilidades, recursos o riqueza de unas pocas personas para aprender o de tener la habilidad de hacer cosas por nosotros mismos. La ley de IDEA apoya la inclusión. Comprende que la inclusión requiere la igualdad de oportunidades para participar, contribuir a la sociedad y ser autosuficiente. Y hasta ahora solo hemos visto una pequeña sección de la parte A. Imagínese si realmente tuviésemos el tiempo de examinar todos los componentes de la ley de IDEA por parte y parte. Entonces, aunque parezca estar un poco fuera de lugar porque estamos saltando de la parte A la parte C de la ley de IDEA, esto es con lo que quiero comenzar a cubrir desde el principio. El nacimiento de su bebé. Los bebés y los niños pequeños con discapacidades desde el nacimiento hasta el tercer cumpleaños y sus familias son elegibles para los servicios de intervención temprana según la parte C de la ley de IDEA. El sistema de intervención temprana tiene un nombre diferente en diferentes partes del país y en Luisiana se le conoce como Early Steps. Los servicios de intervención temprana se definen en el Estatuto de la Ley de IDEA como servicios de desarrollo que brindan en entornos naturales en la mayor medida apropiada, incluyendo los entornos del hogar y la comunidad en lo que participan los niños sin discapacidades. Ahora, vamos a hablar sobre la razón por la que queremos asegurarnos de que comencemos la inclusión temprana en la vida de un niño. Los servicios de la parte C están destinados a garantizar un comienzo saludable y proactivo para los niños con discapacidad. Y la parte C habla de los ambientes naturales. En pocas palabras, pregúntese, ¿dónde estaría mi hijo si él no tuviera una discapacidad? Y si es este el ambiente natural, quedarse en casa, el hogar entonces es el ambiente natural del niño. Y si hablamos de padres que salen a trabajar,
El cuidado de los niños es algo natural. Quizás sea una combinación de ambos. Yo no creo que ninguno de ustedes diría que un hospital es un ambiente natural para un niño o que una oficina de terapia es un ambiente natural. ¿Qué tal un parque? Hay muchos niños allí, ¿verdad? Entonces, lo que la ley de IDEA está presentando desde el nacimiento del niño es que incluso si su hijo necesita algo extra, él o ella todavía tienen derecho a estar en su entorno natural. Usted, como padre o madre de familia, tiene todo el derecho de esperar que los servicios o apoyos necesarios se brinden en su entorno natural. El plan utilizado a esta edad se llama IFSP o Plan de Servicio Familiar Individualizado. Este plan cubre a toda la familia y se centra en el niño. Reconoce e incluye también las necesidades de la familia y los padres. Cuando está bien desarrollado y bien implementado, este plan realmente puede ayudar a una familia a organizarse y prepararse para mirar hacia el futuro. En la intervención temprana o en la parte C, aprendemos sobre las metas infantiles para el desarrollo de los niños pequeños. Estos son las cosas que los niños pequeños normalmente deberían de estar haciendo a una edad específica. Es muy útil para los padres de los niños pequeños con discapacidades conocer los IVOs como puntos de referencia típicos para todos los niños. Los servicios de intervención temprana están destinados a ayudar a su hijo a alcanzarlos durante su desarrollo. Y como ya hemos aprendido, hoy hay que este pequeño reciba esos servicios de intervención temprana en su entorno natural o con otros niños pequeños. Esto produce resultados positivos y beneficios que van más allá del trabajo que su hijo debe hacer para lograr su desarrollo. Esto es lo que se describe bajo la Ley Federal de IDEA y en la máxima medida apropiada para que su hijo reciba servicios de intervención temprana en entornos que sean naturales para él y para niños sin discapacidades. La parte B de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, conocida como IDEA, trata sobre estudiantes con discapacidades de entre las edades de 3 a 21 años. Este es el corazón de la educación de su hijo. Cuando su hijo abandona la parte C, hay un gran mundo esperándolo. Muchas opciones, muchas nuevas experiencias. Los padres de niños con discapacidades realmente necesitan ser proactivos sobre la educación de sus hijos. Como nota, no todos los niños reciben servicios de la parte C, así que si su hijo se evaluó cerca o después de su tercer cumpleaños, probablemente no recibió ningún servicio de la parte C, y eso está bien. Todos los niños tienen derecho a ser educados. Para los niños con discapacidades bajo la ley de IDEA, esa educación está guiada por un plan que se conoce como el IEP o Programa de Educación Individualizada. Este plan explica exactamente qué servicios de educación especial recibirá su hijo y por qué. Observe que dije, servicios de educación especial. Por lo tanto, la idea de que su hijo debe estar expuesto en la mayor medida posible a su plan de estudios a nivel de grado es el mismo plan de estudios de cada alumno en el grado de su hijo que están recibiendo. De hecho, la ley afirma que todos los estudiantes con discapacidad deben tener acceso al plan de estudios de educación general. El IEP debe centrarse en los apoyos adicionales necesarios para que su hijo aprenda en el mismo plan de estudios de todos los demás. Recuerde que la educación especial no es un destino, es un servicio que proporciona la mayor medida posible donde todos los estudiantes con discapacidades tienden a recibir su educación. ¿Qué pasa si su hijo no puede con el ritmo de las clases? Todo eso se cubre bajo el Plan de Educación Individualizado conocido como el IEP. Recuerde,
Todos los estudiantes deben tener acceso al plan de estudios generales y el IEP provee las modificaciones y adaptaciones apropiadas necesarias para que el estudiante goce del plan de educación general. Los sistemas de las escuelas públicas establecen que el plan de estudios, mejor conocidos como los estándares generales para cada nivel de grado, y la expectativa es de que su hijo cumpla con esos estándares, es decir, aprenda la información contenida en cada estándar. Supongamos que si su hijo está en tercer grado, entonces la ley requiere que su hijo tenga acceso a estándares del nivel de tercer grado, también llamado currículo. En Luisiana, todos los estándares se pueden encontrar en el sitio web del Departamento de Educación del Estado de Luisiana en el www.louisianabelieves.com. La educación hoy es muy importante y muy diferente a lo que nosotros experimentamos hace muchas décadas atrás. Los estándares de rendimiento le permiten llegar a saber qué es lo que se enseña en el plan de estudios regular y esto es lo que su hijo debería estar aprendiendo. Entonces, pregúntese a usted mismo, ¿cómo podrían modificar el estándar para que mi hijo pueda lograrlo? ¿Podría cumplirse este estándar exactamente como se indica según el estado si a mi hijo se le permite aprender a un ritmo diferente? Piense. No necesitamos subestimar lo que nuestros niños puedan aprender. Si conoce los estándares, usted entonces puede darse cuenta de qué es lo que debe estar expuesto su hijo. Y de nuevo, si su hijo o hija no puede con el ritmo de este currículum regular, ¿qué tan cerca puede llegar a él a su aprendizaje? Recuerde, cuanto más se aleje su hijo del currículo general, más lo atrasará y más amplia se hará la brecha entre su hijo y sus compañeros de la misma edad en el colegio. Recuerde, si usted es un padre o madre, no es su trabajo ser el experto en el contenido. El trabajo de los educadores es descubrir cómo hacer las adaptaciones o modificaciones necesarias para que el plan de estudio sea accesible para su hijo, independientemente de la gravedad de su discapacidad. El Departamento de Educación de Luisiana provee muchos recursos de cómo hacer esto para cada nivel de grado. Como padre o madre de familia, probablemente usted no sabrá demasiado sobre la parte de la ley de IDEA. Tenga en cuenta que estos programas nacionales por medio de esta ley que preparan el camino a mejorar la educación de los niños con discapacidades continuamente. Los programas de la ley de IDEA bajo la parte D juegan un papel importante en la identificación de lo que sí funciona, la implementación de lo que se encuentra que funciona, la evaluación de los resultados de los estudiantes con discapacidades en comparación con los estudiantes típicos y la difusión de información sobre estrategias y rutinas efectivas. Estos son programas que están velando por usted y el mejor interés de su hijo. Los programas bajo la ley de IDEA en la parte D contribuyen para que los educadores puedan ayudar a mejor manera a todos los estudiantes. Estos son los programas y las investigaciones que llegan a concluir en prácticas que realmente ayudan a nuestros hijos a permanecer completamente incluidos. Necesitamos estos programas desesperadamente si realmente queremos que nuestros estudiantes con discapacidades sean incluidos en su educación. Miremos, existen programas nacionales que abordan lo siguiente. Número 1. Educación de la primera infancia, centrada en hacer que nuestros estudiantes estén listos para ir a la escuela con sus compañeros de la misma edad.
Número 2. Instrucción académica, cómo aprender a leer, comprender conceptos matemáticos, experimentar en ciencias. Número 3. Habilidades sociales y de comportamiento para que nuestros hijos puedan hacer y tener amigos, obtener un empleo y vivir en forma independiente. Número 4. Capacitación de maestros. Y esto es enorme y muy crítico. Nuestros maestros necesitan ayuda, no lo saben todo y necesitan acceso a la capacitación para continuar haciendo un mejor trabajo por nuestros hijos. Número 5. Sistema de asistencia técnica. Esto ayuda a regar la voz sobre lo que sí está funcionando. Si existe un programa que produce resultados sorprendentes en Luciana, ¿no querría usted más saber de él? Y no solo saber del programa, sino saber de cómo implementarlo, dónde ir a entrenamiento, etcétera. Esto es lo que hace esta ley. Una de las cosas que consideramos sumamente importante bajo la ley de IDEA y su sección D es de que esta autoriza a que cada estado tenga al menos un centro de capacitación e información para padres. Este es un programa para padres de niños con discapacidades e incluso para jóvenes. Este programa está destinado a ayudarlo a usted como padre o madre de familia a conocer sus derechos, comprender sus responsabilidades y participar plenamente en el tomar las decisiones educativas. Y este programa también ayuda a los jóvenes adultos y jóvenes a hacer lo mismo. Y todos estos detalles que hemos cubierto hasta el momento nos lleva a nuestro siguiente objetivo final. Los 5 conceptos importantes de la ley de IDEA. Existen 6 temas generales que cubrimos por medio de esta capacitación que hemos visto en las partes B y C de la ley de IDEA, aunque pueden denominarse como cosas diferentes en cada parte de la ley, son los siguientes puntos. Número 1. El significado de la palabra todo según la ley. Número 2. La identificación e evaluación sin discriminación. Número 3. La educación pública apropiada y gratuita. Número 4. Un medio ambiente menos restringido. Número 5. Garantías de debido proceso. Y número 6. Padres y estudiantes que participen y compartan en el momento de hacer decisiones educativas. Analicemos rápidamente cada uno de estos porque recuerde, le estamos mostrando que la ley de IDEA a veces puede verse como un trampolín legal para obtener una educación para su hijo en un ambiente inclusivo. Este concepto es fácil y simple de aprender. Las escuelas tienen que educar a los niños. No importa la gravedad o la naturaleza de su discapacidad. Esta es una obligación claramente establecida por la ley de IDEA, al igual que es la obligación del Estado de identificar a los niños con discapacidades en el Estado. La ley exige que las escuelas pongan a disposición todos los niños con discapacidad a una educación pública apropiada y gratuita, sin importar cuán grave sea su discapacidad. Un niño no puede ser excluido debido a su comportamiento inapropiado, el cual puede estar causado por una discapacidad. Un niño no puede ser removido o excluido debido a una enfermedad contagiosa a menos que exista un alto riesgo de que este estudiante infecte a otros niños. Y entonces, esto está sucediendo, ¿verdad? ¿Todos los estudiantes con discapacidad tienen acceso a la educación? No siempre. Los sistemas pueden no identificar a todos los estudiantes que son elegibles bajo la ley de IDEA. Los sistemas también pueden ofrecer protección a los estudiantes bajo la sección 504 de la ley de rehabilitación que proporciona menos derechos que la ley de IDEA.
Y las políticas o reglas de disciplina escolar, como la suspensión y la expulsión, pueden llevar a los estudiantes con discapacidades al sistema de justicia juvenil. ¿Cómo afecta esto los esfuerzos de inclusión de los padres? Bueno, no importa cuán grave sea la discapacidad, su hijo tiene derecho a ser educado. Esto significa que su hijo tiene el derecho, es protegido por la ley y debe ser parte de los miembros de la escuela. La educación es un derecho de todos los niños. Su hijo tiene derecho a estar en la escuela con otros niños y de saber de que este es un derecho que puede convertirse en el trampolín para que su hijo tenga acceso no solo al edificio de la escuela, sino también a un aula inclusiva. Entonces, es por eso que decimos que la ley de IDEA puede convertirse en un medio que facilita la inclusión, porque la ley da derecho a los niños con discapacidades a recibir una educación como todos los demás. La evaluación no debe ser discriminatoria en el concepto para que las escuelas deban evaluar a cada niño de manera justa y sin prejuicios para así determinar si él o ella tiene una discapacidad y, de ser así, cómo esta discapacidad afecta su educación. El mismo concepto se aplica en los servicios de intervención temprana según la parte C. Con respecto a los niños de edad escolar, que incluye a los preescolares, se necesitan evaluaciones no solo para determinar la elegibilidad para educación especial, sino también para identificar las fortalezas, talentos y necesidades de los niños y para revisar el progreso de ellos de acuerdo con los estándares estatales. La evaluación debe centrarse en cómo la discapacidad del niño afecta su capacidad de involucrarse y progresar en el plan de estudios general. Recuerde que la parte C cubre lo que es el entorno natural e incluye también información sobre el rendimiento académico y funcional de su hijo. Lo importante de esto es la palabra justo. Esto significa que si habla español, le hagan la prueba en español. No se puede utilizar ninguna herramienta a prueba y donde las escuelas tengan que recopilar información sobre los estudiantes de diferentes fuentes, instrumentos y métodos. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Esto tiene sentido, ¿verdad? Bueno, esto no es tan fácil. Es un acto de malabarismo que las escuelas y los profesionales escolares, junto con los programas y profesionales de intervención temprana, enfrentan todos los días. Por un lado, no sirve de nada clasificar a niños como discapacitados cuando en realidad no lo son. Y no es justo decir que un niño tiene una discapacidad cuando podría haber otros problemas en su vida que le impidieron aprender. Pero, ¿cómo saben distinguir esto realmente nuestros profesionales? Los programas y las escuelas pueden decidir retrasar las pruebas y esa podría ser una buena o mala idea. Pero si un niño realmente tiene una discapacidad y esa discapacidad afecta negativamente su educación, la respuesta adecuada es de ofrecer los beneficios de los servicios de educación especial, ya que esto es un dilema continuo que los profesionales enfrentan todo el tiempo y cuando no o si se debe evaluar, es un debate muy candente a estar a nivel del Estado y a nivel nacional. ¿Cómo esto afecta los esfuerzos de los padres para que los hijos tengan acceso a una verdadera inclusión? Recuerda, las evaluaciones deben centrarse en cómo la discapacidad del estudiante afecta su capacidad de participar, aprender y progresar en el plan de estudios general. La evaluación se enfoca en identificar posibles apoyos, al igual que el nivel adecuado que necesita el estudiante para participar en el plan de estudios de educación general
en el entorno de educación general. Comprenda que los resultados de la evaluación identifican como los problemas claves que afectan el aprendizaje del estudiante. La educación pública gratuita y apropiada también se le conoce bajo la ley del FAPE y es una gran medida o la piedra angular que aborda las necesidades educativas de los niños o estudiantes con discapacidades. Su definición bajo la ley de IDEA comienza diciendo que FAPE significa educación especial y servicios relacionados que son, y luego la definición ofrece 4 características necesarias: educación especial y servicios relacionados que, número 1, están financiados con fondos públicos, es decir, sin costos a las familias, al igual que todos los demás niños en edad escolar. Número 2, cumplir con los estándares establecidos por la Agencia Estatal de Educación. Número 3, incluir una educación en una escuela primaria, intermedia o secundaria. Número 4. Se proporcionan de acuerdo con el IEP del niño, que es un plan individualizado para ese niño y solo para ese niño. FAPE dice que la educación de un niño debe ser única para ese niño. Debe proporcionar acceso al plan de estudios general y cumplir con los estándares estatales, y también dice que el niño se beneficia educativamente. Esto no está incluido en la definición de IDEA de FAPE, pero ciertamente se ha incluido en una guía reciente del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Este ha enfatizado cuán importante es que los niños con discapacidad reciban beneficios educativos de educación pública, gratuita y adecuada. Sin embargo, debo enfatizar que el uso de la palabra apropiada cambia según las circunstancias. Piense en esta palabra. Ahora que pensó en esta palabra, ¿cree que lo que es apropiado para Sally sería apropiado para Miguel? Hay tanto espacio para la interpretación, pero lo que se cree que es correcto para uno probablemente no sea necesariamente lo que usted piensa que es adecuado. Aquí hay un buen ejemplo de esto. Supongamos que usted y la escuela deciden que es necesario mantener algo a una temperatura fría. Usted desea que la escuela le proporcione un refrigerador nuevo de acero inoxidable. Ya sabe, de esos que tienen 2 puertas al frente, una gaveta espaciosa y el congelador frío en la parte inferior. La escuela dice que le ofrecerán un termo o una hielera de Poroplast y que lo llenarán de hielo todos los días. Incluso se ofrecen a drenar el agua todos los días. ¿No son ambos apropiados? ¿Cómo va a comprometerse como equipo? ¿Cómo afecta esto los esfuerzos de los padres para que sus hijos sean educados de una manera inclusiva? Puede tener un plan escrito extenso, pero ¿sabe el maestro la necesidad, lo que necesita para implementar completamente este plan? ¿Cuenta este maestro con las herramientas adecuadas? Si él o ella no lo puede hacer, o si no siente que las herramientas sean las correctas, ¿usted cree que se implementará esta parte del IEP de manera completa y rigurosa? Muchos estudiantes pasan sin los servicios relacionados a los que tienen derecho, de los que definitivamente pueden beneficiarse. El número de educadores de educación general y educación especial calificados o certificados es extremadamente bajo, y también bajo los proveedores de servicios relacionados. Si no hay un especialista en visión en la escuela y su hijo tiene una discapacidad visual, ¿cómo puede ser su hijo incluido apropiadamente?
El Plan de Estudios de Educación General limita el acceso para muchos estudiantes con discapacidades porque se enfoca tanto en los resultados académicos que los resultados emocionales y de comportamiento se pasan por alto. ¿Qué pasa si su hijo no está a nivel de grado? ¿Cómo afecta esto la inclusión? ¿Estamos subestimando lo que nuestros estudiantes pueden hacer? Me refiero a nosotros como padres, los maestros, etc. Esta es a menudo la razón por la cual nuestros hijos no son realmente incluidos. Subestimamos lo que él o ella puedan lograr. Los miedos y los prejuicios sobre las personas con discapacidades pueden evitar que sean incluidos. Este incluso se remonta a la idea de la dignidad del riesgo. Debemos asumir que el riesgo es algo bueno, incluso para nuestros niños con discapacidades. Recuerde, como padre o madre de familia, no se supone que usted sea el experto en educación. Solo necesita saber que la ley es específica acerca de que su hijo tenga acceso al plan de estudios general y que los expertos en la escuela deben descubrir cómo hacer que esto funcione. Además, tome en cuenta que a veces esto es de probar y levantarse y de seguir adelante. A veces, si usted planificó un plan A y no funciona, debe elaborar un plan B como opción. No descarte la inclusión porque no está funcionando. Cuando la inclusión está funcionando, es porque generalmente los adultos a cargo han buscado soluciones. Cuando mencioné lo del ambiente menos restringido, o sea, el LRE, por sus siglas en inglés, me refiero al entorno o el lugar donde el niño con discapacidad puede recibir una educación adecuada diseñada para satisfacer sus necesidades educativas junto con sus compañeros sin discapacidad en la mayor medida posible. Por lo tanto, el estándar o la expectativa es de que la educación para niños no discapacitados es absolutamente el primer entorno que se debe considerar cuando un equipo del IEP determina dónde un niño específico con discapacidades recibirá su educación especial y servicios relacionados. De acuerdo con el Departamento de Educación, que redactó los reglamentos por la ley de IDEA, se supone que la primera opción de colocación considerada para cada niño con discapacidad es el aula de educación regular a la que asistiría el niño si no tuviese ninguna discapacidad, con suplementos complementarios apropiados, ayudas y servicios para facilitar dicha colocación. Los requisitos, como los acabamos de mencionar, dictan que el equipo de IEP de su hijo, del cual usted es un miembro, primero debe determinar si su hijo o hija puede recibir una educación satisfactoria en el entorno educativo regular con el apoyo de ayudas y servicios complementarios adecuados antes de llegar a considerar opciones de colocación más restringidos como una aula separada o segregada. Si el equipo determina que su hijo o hija puede recibir una educación adecuada en el aula regular, con o sin ayudas y servicios complementarios, la colocación en el aula de este es el ambiente menos restringido, o sea, el LRE para su hijo. Bajo ninguna razón, el equipo del IEP debe determinar la ubicación académica del estudiante antes de la reunión con los padres y otros miembros del equipo del IEP. Esto es una parte crítica en el proceso del IEP. Incluso si su hijo nunca ha sido incluido por completo, ahora este es el momento de descubrir por qué podría suceder. ¿Cómo afecta esto sus esfuerzos de inclusión? Piense un momento. Bueno,
Este es el latido de sus esfuerzos para obtener una inclusión segura. El ambiente menos restrictivo debe discutirse en la reunión del IEP. La colocación, como se le llama en inglés, es lo último que se debe discutir en la reunión del IEP, a pesar de que usted quiera cubrirlo como primer punto. Sin embargo, existen buenos motivos para hablar de esto hasta el final, ya que el equipo del IEP debe establecer las metas para su hijo y luego deben decidir qué adaptaciones, modificaciones y servicios ayudarán a su hijo a alcanzar estas metas. Por lo tanto, la colocación se decide en función del entorno apropiado para así cumplir con los objetivos establecidos para el estudiante y proporcionarle dichos servicios. Recuerde que la colocación es una decisión en equipo y usted es parte de ese equipo. E incluso una vez decidido y escrito los detalles en el IEP de su hijo, si la ubicación no parece estar funcionando, entonces usted puede cambiar cuanto el equipo decida cambiarla. Si su hijo nunca debería tener de salir de una clase autónoma de educación especial o demostrar de que está listo para la inclusión, su hijo puede y tiene el derecho a gozar del beneficio de la duda a que pueda asistir a una clase de educación general regular con los apoyos necesarios para tener el éxito académico. La falta de personal nunca debe ser parte de la conversación. La falta de los recursos financieros nunca es una razón para que la escuela no lo incluya. Desafortunadamente, con frecuencia escuchamos cosas como que no tenemos una paraprofesional para ayudarle a mi hijo, por lo que no se puede incluir. Esto es un problema administrativo que nunca debe ser parte de la decisión de colocación. Recuerde, hablamos sobre la definición de inclusión, los beneficios y los resultados de la inclusión basados en investigaciones que comprueban el beneficio de la inclusión. Por lo tanto, me gustaría recordarle nuestro primer objetivo hoy, ya que la evidencia de dichos estudios es convincente. Los estudiantes con discapacidades pueden aprender y desarrollarse más cuanto estén incluidos en el entorno de educación general. Cuando hablamos de garantías, nos referimos al concepto de estudiantes con discapacidades y sus padres tienen derecho a ser informados de cambios en su plan educativo para participar en el proceso de tomar de decisiones que se relacionan con el diseño y actualización de esos planes y a protestar por cualquier decisión que tomen creyendo que interfieren con sus derechos a una educación pública gratuita y adecuada. Los requisitos del debido proceso, en general llamados garantías procesales, se establecieron por medio de la ley de IDEA con la intención de que ayuden a facilitar el tomar las decisiones sobre los servicios adecuados para los niños discapacitados. IDEA incluye reglas de procedimientos para resolver disputas entre padres y escuelas. Estos incluyen la mediación, audiencias de debido proceso y apelaciones ante tribunales estatales o federales. No vamos a entrar en demasiados detalles aquí sobre todo eso. Esto llevaría horas y podría ser un entrenamiento completo por sí solo. Lo que sí quiero que sepa es que la ley de IDEA es muy poderosa porque protege los derechos de usted como padre o madre de familia y dice que sus derechos incluyen el derecho a presentar una demanda a través del sistema legal. ¿Cómo afecta esto los esfuerzos de inclusión como padres? Muchas veces las discusiones sobre la inclusión de cómo y o cuándo puede incluirse a los estudiantes con discapacidades conducen a desacuerdos dentro del equipo del IEP. ¿Recuerda que hablamos de la colocación y del LRE? ¿Recuerda el ejemplo del refrigerador y la hielera o termo? Existe un margen
muy estrecho entre los dos, pero se debe de pensar claramente que si uno quiere un refrigerador nuevo y reluciente y la escuela me asegura que el termo y la hielera es más apropiado, es probablemente que no estemos de acuerdo. Este es mi consejo para usted. Cuando usted sienta que va a haber un problema o que necesita saber cómo abordar una reunión de IEP o que siente que necesita conocer sus derechos por completo o necesita ayuda, contáctenos. Recuerde, somos partes de los beneficios bajo la ley de IDEA y nosotros somos su centro de capacitación e información para padres. Estamos aquí para ayudarle y podemos ayudarlo cuantas veces sea necesario con el mismo problema o si tiene inquietudes nuevas. Utilícenos en este mejor consejo que le puedo dar el día de hoy y con suerte, nunca tendrá que solicitar una mediación o una audiencia de debido proceso. El tomar decisiones es el concepto que se dice que los padres y los alumnos tienen el derecho a participar en las decisiones sobre la educación del alumno. Recuerde, usted y su hijo son miembros importantes del equipo del IEP. A veces puede que no le apetezca o que no sienta que no tiene el tiempo o la energía, pero recuerde, al principio de esta capacitación, cuando hablamos sobre el criterio de inclusión, ¿se acuerda de lo que era? No hay criterios para los niños con discapacidades y no tienen que probar a nadie si pueden ser incluidos. Además, recuerde que siempre la inclusión es la primera opción en el equipo del IEP y que debe considerarse para su hijo. Usted es un miembro importante en la toma de decisiones. Su participación asegura que su conocimiento y altas expectativas para el aprendizaje de su hijo se incorporen al plan de IEP. Pero no puede hacer esto a menos de que usted se prepare y que luego se tenga que tragar sus miedos y si acaso su orgullo y simplemente entre allí en la reunión. Las investigaciones muestran que a nuestros hijos les va mucho mejor cuando nosotros como padres estamos activos e involucrados. Cuando se tiene un hijo con una discapacidad, usted debe de estar preparado, presente y participante. Seamos realistas. Si usted quiere que su hija o hijo sea incluido, tiene que ser incluido. Si desea que la inclusión de su hijo sea real y significativa, entonces su participación debe ser real y significativa. La mejor manera de mostrarle a su hijo que la inclusión debe incluirse a participar es usted mismo. Entonces, las decisiones sobre colocación o entorno menos restrictivo se toman durante la reunión del IEP. Usted, como padre o madre, tiene el derecho a formar parte de cualquier grupo que decida la ubicación de su hijo. Entonces, debe prepararse para estar en estas reuniones. Piénselo de esta manera. Digamos que usted es un entrenador en un equipo deportivo. ¿Entraría usted a un gran juego sin un plan de juego, sin práctica, sin un libro de jugadas? ¿Usted cree que el entrenador espera hasta el día del juego para revisar las cintas? Probablemente no. El entrenador pasa muchas horas preparándose, estudiando y pensando en el equipo y cómo lo guiará. Prepare su propio equipo. Comparta su visión, sus ideas y sus metas. Usted debe ver la educación de su hijo con la misma manera para poder preparar sus argumentos para la inclusión. Puede utilizar los resultados de las investigaciones o puede usar los conceptos básicos bajo la ley de IDEA. Recuerde, cuando más involucrado esté en la educación de su hijo, más exitoso será. ¿Y por qué si son exitosos los equipos? Porque trabajan juntos.
Hoy hemos cubierto bastante sobre el tema de la inclusión en la educación. Piense en lo que es la inclusión, las investigaciones hechas y las razones convincentes por las que la inclusión funciona y tiene sentido. Recuerde, no hay una sola investigación que demuestre que no funciona. Por lo contrario, todas las investigaciones muestran que sí funciona. Hemos cubierto la ley de IDEA y hablamos sobre los 6 conceptos bajo ella y cómo la inclusión en cada uno de estos conceptos funciona. Espero que haya disfrutado y le haya ayudado a abrir un poco más los ojos a las posibilidades de que vienen con la inclusión. Espero de que haya ayudado a aliviar los temores o confusión por culpa de mala información sobre la inclusión. Si necesita ayuda adicional para comprender la importancia de la inclusión o cualquier otro problema educativo, comuníquese con nosotros al 1-800-766-7736. Esta llamada no tiene ningún cargo. O si se encuentra en el área metropolitana de New Orleans, llámenos localmente al 504-888-9111. También puede comunicarse con nosotros por medio del correo electrónico a info@fhofgno.org. Brindamos mucha información excelente de nuestros canales de redes sociales. Visítenos en Facebook, en Twitter o en Instagram. Denos un me gusta. Síganos, compartan nuestras publicaciones. También puede unirse a nuestro grupo privado en Facebook que se llama la Disability Talk. Allí usted encontrará personas que comparten y brindan apoyo mutuo. Nuestro sitio web también es una fuente de gran información. Puede ser agregado a nuestra lista de boletines y encontrar otros excelentes recursos en el www.fhofgno.org. Gracias nuevamente por participar en la capacitación sobre la importancia de la inclusión. No se olvide de visitar a Familias Ayudando Familias en el área de New Orleans y de venir a revisar nuestro calendario de eventos para nuestros próximos eventos y entrenamientos.